Imaginen un país donde la educación y la sanidad son gratuitas, donde el Estado te regala $50,000 al casarte y la electricidad es prácticamente gratis. Ahora imaginen ese mismo país, una década después, convertido en un infierno de milicias, mercados de esclavos y caos absoluto. Esta no es una historia de ciencia ficción, es la historia real de Libia. Y la versión que te contaron, la del dictador brutal derrocado para liberar a su pueblo, es una de las mentiras mejor construidas del siglo XXI. La verdad es mucho más incómoda y mucho más peligrosa. No se trató de derechos humanos, se trató de oro, de petróleo y de la amenaza existencial que un líder africano independiente representaba para el orden mundial establecido. ¿Cómo se destruye deliberadamente a la nación más próspera de África? ¿Y por qué las mismas potencias que decían proteger a los civiles celebraron su descenso a la anarquía? Si quieres entender las verdaderas razones detrás de la caída de Gaddafi, quédate hasta el final. Vamos a desmantelar la historia oficial, pieza por pieza. Y si este tipo de análisis te interesa, dale a me gusta ahora mismo. La verdad merece ser contada. Antes del coronel, antes del tirano, antes del mito, existía Libia, pero no la nación que conocemos, sino un vasto desierto de olvido, un botín disputado por imperios. Durante décadas, fue una herida abierta en el norte de África. La colonización italiana no fue una simple ocupación, fue un intento de borrado cultural y físico. Cientos de miles de libios murieron en campos de concentración en el desierto o ejecutados en la horca, como el héroe de la resistencia Omar al-Mukhtar. Las cicatrices de esa brutalidad quedaron grabadas a fuego en la memoria colectiva del pueblo. Cuando el mundo se repartió las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, a Libia se le concedió una independencia en 1951. Pero fue una farsa bien orquestada. El poder fue entregado al rey Idris, un monarca instalado no por su pueblo, sino por sus amos británicos y estadounidenses, quienes mantuvieron bases militares estratégicas en su territorio. Libia pasó de ser una colonia oficial a un protectorado encubierto. El pueblo seguía sumido en la pobreza extrema. La tasa de analfabetismo rondaba el 90%, y la esperanza de vida era de las más bajas del mundo. Y entonces, en 1959, el desierto sangró oro negro. El descubrimiento de petróleo debería haber sido una bendición, pero se convirtió en la peor de las maldiciones. 7 corporaciones extranjeras, las llamadas 7 hermanas, tomaron el control total. Se llevaban más del 80% de los beneficios, lanzando migajas a la monarquía corrupta. El país nadaba en un mar de riqueza, pero los libios morían de hambre en la orilla, viendo cómo su futuro era bombeado y enviado al extranjero. Este era el caldo de cultivo perfecto para la ira, para la revolución, y un joven oficial del ejército lo estaba observando todo. Gaddafi tiene 27 años, es capitán del ejército y está furioso. El 1 de septiembre de 1969, mientras el rey Idris, el títere instalado por los británicos, vacacionaba en Turquía, Gaddafi lidera a un grupo de jóvenes oficiales en un golpe de estado incruento. Sin disparar una sola bala, toman el control de Libia. Su mensaje es una bomba de tiempo. El petróleo de Libia pertenece a los libios. Las potencias que habían saqueado el país durante décadas no lo toman en serio. Un error de cálculo monumental. Su primera orden es simbólica y devastadora para Occidente. Las bases militares de Estados Unidos y Gran Bretaña, reliquias del control colonial en suelo libio, deben ser desmanteladas. Y lo son. Por primera vez en décadas, Libia está libre de tropas extranjeras. Pero esto es solo el comienzo. Gaddafi apunta al corazón del sistema neocolonial, el petróleo.
exige una renegociación inmediata de los contratos. Pasa de recibir una miseria a exigir el 50% de las ganancias. Las corporaciones occidentales, acostumbradas a dictar los términos, se niegan. La respuesta de Gaddafi es simple: nacionaliza sus activos para Washington, Londres y París. Esto es inaceptable. No se trata solo de dinero, se trata de control. Un joven oficial árabe les está diciendo cómo hacer negocios y, peor aún, está ganando. Esto no es solo un golpe de Estado. Es una declaración de guerra económica contra el orden mundial establecido. Gaddafi no solo quiere construir una nación soberana. Su visión es panafricanista y panarabista. Sueña con usar la riqueza del petróleo para financiar una revolución que libere a todo un continente. Y las potencias mundiales saben que, si lo logra, el juego cambiará para siempre. Y entonces la transformación comenzó. No fue gradual. Fue un terremoto social y económico que sacudió los cimientos de África. Entre 1970 y los albores del nuevo milenio, Libia experimentó el mayor salto en calidad de vida de todo el continente. Los números no mienten. Son brutales en su claridad. La esperanza de vida se disparó de 44 a más de 75 años. La tasa de analfabetismo, que afectaba al 90% de la población, se desplomó a menos del 10%. El PIB per cápita se convirtió en el más alto de África, superando a potencias regionales. La educación y la sanidad no solo eran accesibles, eran un derecho universal y gratuito. Si un tratamiento médico o una especialización universitaria no estaba disponible en Libia, el Estado financiaba el viaje y la estancia en el extranjero. ¿Te ibas a casar? El gobierno te entregaba el equivalente a $50,000 para comprar tu primera vivienda. ¿Necesitabas gasolina? Costaba 14 centavos de dólar el litro, literalmente más barata que el agua embotellada. La electricidad era prácticamente gratis. Con las ganancias del petróleo, Gaddafi construyó un estado de bienestar que era la envidia de sus vecinos árabes y africanos. Libia pasó de la miseria absoluta a tener un índice de desarrollo humano superior al de muchas naciones europeas. Un paraíso en medio del desierto. Pero este paraíso tenía un precio, y se pagaba con sangre, miedo y silencio absoluto. Porque Gaddafi no era simplemente un reformador social, era un mesías autoproclamado con una visión totalitaria. En 1975 publica su manifiesto, el Libro Verde, una extraña mezcla de socialismo, islamismo y anarquismo tribal que se convirtió en la única ideología permitida. Era la nueva Biblia del país, y Gaddafi era su único profeta. Quien osara cuestionar el libro o al líder, desaparecía. La disidencia no era una opción, era una sentencia de muerte. Las ejecuciones públicas se convirtieron en un espectáculo macabro, televisado para toda la nación. Opositores políticos eran colgados en estadios de fútbol y plazas públicas como advertencia. El mensaje era inequívoco. Desafiar al líder es morir de la forma más humillante posible. Se crearon los comités revolucionarios, una policía secreta de ciudadanos que espiaba a sus vecinos, a sus amigos, a su propia familia, en busca de cualquier atisbo de traición. El culto a la personalidad alcanzó niveles absurdos. Su rostro estaba en cada edificio, en cada billete, en cada libro de texto. Su guardia personal, las famosas Amazonas, un batallón de mujeres vírgenes entrenadas como fuerzas de élite, lo seguían a todas partes, un símbolo viviente de su poder excéntrico e intocable. Gaddafi estaba construyendo una nación próspera y una jaula dorada al mismo tiempo, y los barrotes de esa jaula estaban hechos de acero y miedo. Gaddafi había descubierto el arma más poderosa del siglo XX, el petróleo, y no dudaría en usarla. Cuando estalló la guerra árabe-israelí de 1973,
cortó los suministros a Occidente. Los precios se dispararon, las economías temblaron y Gaddafi envió un mensaje inequívoco. Libia ya no era un peón, era un jugador global, pero no se detuvo ahí. Usó los petrodólares para financiar una red global de movimientos que él consideraba revolucionarios. Desde el IRA en Irlanda hasta la OLP en Palestina, pasando por ETA en España y las Panteras Negras en Estados Unidos. Para Gaddafi, eran luchadores por la libertad contra el imperialismo. Para Occidente, eran terroristas, y él era su principal patrocinador. Su nombre fue añadido a la lista de enemigos públicos número 1 de Washington y Londres. Pero mientras el mundo lo veía como un paria internacional, Gaddafi estaba gestando un milagro en su propio desierto. En 1984, inició el proyecto de ingeniería más ambicioso de la historia africana, el Gran Río Artificial, un sistema colosal de tuberías subterráneas de más de 4.000 kilómetros, diseñado para extraer agua fósil de acuíferos bajo el Sahara y llevarla a las ciudades costeras, transformando el desierto en tierra fértil. El costo estimado, más de $25.000 millones. El detalle que Occidente no podía perdonar fue financiado en su totalidad con los ingresos del petróleo libio, sin préstamos, sin deuda, sin condiciones del FMI o del Banco Mundial. Gaddafi lo llamó la octava maravilla del mundo. Pero era más que eso. Era una declaración de independencia absoluta. Era la prueba viviente de que una nación africana podía lograr lo imposible sin la tutela financiera de sus antiguos amos coloniales. Y ese, para el orden mundial establecido, era un precedente inaceptablemente peligroso. El mundo está cambiando. Gaddafi ve la invasión de Irak en 2003. Saddam Hussein, que no tenía armas de destrucción masiva, es derrocado y ejecutado. Gaddafi, que sí las tiene, entiende el mensaje y toma una decisión que cree que lo salvará: cooperar. En diciembre de 2003, anuncia públicamente que desmantelará su programa de armas de destrucción masiva. Lo entrega todo: armas químicas, tecnología nuclear, centrifugadoras, planos. A cambio, pide una sola cosa: protección, reconocimiento internacional, la promesa de que si juega según las reglas de Occidente, se le permitirá gobernar en paz. Y el espectáculo comienza. Tony Blair visita Libia en 2004. Se dan la mano, sonríen para las cámaras. Los medios hablan de un nuevo capítulo. Condoleezza Rice llega en 2008. Gaddafi es rehabilitado. Las sanciones se levantan. Las compañías petroleras regresan. Libia es bienvenida de nuevo en la comunidad internacional. Gaddafi cree que ha ganado. Cree que al entregar su única arma de disuasión ha asegurado su supervivencia. Nunca hubo un cálculo más equivocado en la historia moderna, porque mientras Gaddafi jugaba al estadista reformado, estaba planeando algo mucho más peligroso que cualquier bomba atómica. Algo que las potencias mundiales no podían tolerar bajo ninguna circunstancia. En 2009 es elegido presidente de la Unión Africana, y desde esa posición lanza 3 iniciativas que sellarían su sentencia de muerte. Primera, crear una moneda única panafricana respaldada en oro, el dinar de oro. Una moneda para que África comerciara su petróleo, sus minerales y sus recursos sin usar el dólar o el euro, liberándose del sistema monetario occidental. Segunda, establecer 3 instituciones financieras africanas independientes: un Banco Central Africano en Nigeria, un Fondo Monetario Africano en Camerún y un Banco Africano de Inversiones en Libia. La financiación: los $150.000 millones del Fondo Soberano Libio que Gaddafi había acumulado. África sin deuda con el FMI, sin los préstamos condicionados del Banco Mundial. Tercera, crear una red de telecomunicaciones por satélite propia para África,
rompiendo una dependencia tecnológica que costaba $500 millones anuales a Europa. ¿Entiendes lo que esto significaba? No era una fantasía, era un plan concreto para la independencia económica de un continente entero. África comerciando sin el petrodólar. África financiándose a sí misma. África fuera del control occidental. Para Washington, París y Londres, esto no era una simple competencia. Era una amenaza existencial a su hegemonía global. El dinar de oro no era un proyecto económico, era una declaración de guerra financiera. Gaddafi no lo vio venir. Demasiado confiado, demasiado seguro, había entregado sus armas. ¿Qué podía salir mal? No entendió que su verdadero crimen no era tener armas de destrucción masiva, sino intentar construir un sistema fuera del control de quienes dirigen el mundo. El dominó tunecino y egipcio había caído. El mundo contenía la respiración, preguntándose, ¿quién será el siguiente? La respuesta llegó el 15 de febrero de 2011. Benghazi, el corazón históricamente rebelde de Libia, se encendió. Las protestas estallaron, exigiendo reformas. Pero a diferencia de Túnez o Egipto, algunos manifestantes no llevaban solo pancartas. Atacaron comisarías, se apoderaron de armas. La respuesta de Gaddafi fue exactamente la que Occidente esperaba: brutal, desmedida y televisiva. En discursos incendiarios que resonaron en todo el mundo, prometió cazar a los traidores y ratas, jurando limpiar Libia casa por casa. Los medios de comunicación occidentales tenían su villano perfecto. El guión estaba escrito. Las pantallas se inundaron con titulares sobre un dictador genocida masacrando a manifestantes pacíficos. Se habló de 10.000 muertos, de bombardeos aéreos masivos contra multitudes, de crímenes contra la humanidad inminentes. Era una narrativa de urgencia, una llamada moral a la acción. Años más tarde, investigaciones de Amnistía Internacional y otras fuentes independientes desmentirían gran parte de esta historia. Confirmarían que las cifras de muertos fueron masivamente exageradas, que muchos de los manifestantes pacíficos eran en realidad combatientes bien armados, algunos con vínculos yihadistas. Gaddafi, aunque sin duda un tirano, no estaba cometiendo un genocidio. Pero la verdad ya no importaba. La trampa humanitaria estaba puesta. El 17 de marzo, aprovechando la histeria global, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1973. El objetivo oficial: establecer una zona de exclusión aérea para proteger a los civiles. Rusia y China, escépticos pero presionados, se abstuvieron, creyendo en la promesa de una misión limitada. Fue un error de cálculo histórico. Apenas 48 horas después, el 19 de marzo, aviones de combate franceses lanzaron los primeros ataques. Pronto se unieron Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Italia. La OTAN, en pleno. La zona de exclusión aérea se transformó, de la noche a la mañana, en una campaña de bombardeo masivo y sistemático. Durante 7 meses, más de 26.000 incursiones aéreas no solo atacaron objetivos militares, sino también la infraestructura vital del país. Palacios presidenciales, estaciones de televisión, redes eléctricas. El objetivo nunca fue proteger a los civiles. Era, sin tapujos, un cambio de régimen. La intervención humanitaria era la excusa para ejecutar la sentencia de muerte que Occidente había firmado años atrás. Agosto de 2011. Después de meses de bombardeos incesantes de la OTAN, Trípoli, la capital inexpugnable, finalmente cae. El cazador se ha convertido en la presa. Gaddafi huye a Sirte, su ciudad natal, el último bastión de un régimen en ruinas, decidido a luchar hasta el final. 20 de octubre. Un convoy de 50 vehículos intenta una fuga desesperada a través del desierto.
Es todo lo que queda de su ejército. Pero el cielo tiene ojos. Un drone Predator estadounidense los detecta. Las coordenadas se transmiten a la OTAN. Cazas Rafale franceses reciben la orden. No es una batalla, es una cacería tecnológica. Misiles aire-tierra pulverizan el convoy en un instante de fuego y metal retorcido. Gaddafi sobrevive al infierno inicial. Herido, cubierto de polvo y sangre, se arrastra hacia una alcantarilla. El hombre que se autoproclamaba rey de reyes de África, el líder que vivió en palacios dorados, ahora se esconde en una tubería de hormigón llena de basura. No hay escapatoria. Los rebeldes, financiados y armados por Occidente, lo encuentran en minutos. Lo que sigue no es justicia, es un linchamiento para la era digital. Las cámaras de los teléfonos móviles capturan cada segundo de la humillación. Lo arrastran, lo golpean. Gritos de Allahu Akbar se mezclan con el sonido de las culatas de rifle contra su cráneo. Un rebelde lo sodomiza con una bayoneta. En medio del caos, sus últimas palabras resuenan en un video tembloroso. ¿Qué les hice? ¿Qué les hice? Una bala en la cabeza termina su reinado de 42 años. Su cadáver es exhibido como un trofeo en un congelador de carne en Misrata. Miles hacen fila para tomarse fotos. Mientras tanto, en una entrevista, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, se entera de la noticia. Su reacción, inmortalizada en cámara, vimos, murió, y se ríe. El mensaje no podía ser más claro, enviado a cualquier líder que osara desafiar el orden establecido. Este es tu final, sin juicio, sin piedad, frente a las cámaras del mundo. Pero la verdadera tragedia no fue la muerte de Gaddafi, fue el nacimiento del infierno que vino después. La liberación que prometió Occidente se convirtió en la aniquilación de una nación. Hagamos un balance. Libia antes de 2011. Cero deuda externa, el PIB per cápita más alto de África, educación y sanidad universales y gratuitas. Las parejas recién casadas recibían $50,000 del Estado. La electricidad era casi gratis. Tenía reservas de oro y divisas por $150,000 millones. Era un Estado autoritario, sí, pero funcional y próspero. Libia después de 2011. Un Estado fallido, pulverizado. La democracia prometida nunca llegó. En su lugar, aparecieron 2, a veces 3, gobiernos rivales desgarrando el país en una guerra civil interminable. Milicias terroristas tomaron el control de ciudades enteras. ISIS, el grupo más sádico del planeta, estableció su califato africano en Sirte, la ciudad natal de Gaddafi, imponiendo un régimen de decapitaciones y terror. La consecuencia más grotesca llegó en 2017. Cuando investigaciones de la CNN revelaron mercados de esclavos a plena luz del día, donde inmigrantes subsaharianos eran vendidos por $400. $400 por un ser humano en la nación que una vez fue la más rica de África. El país se convirtió en el epicentro de la crisis migratoria europea. Millones de refugiados, huyendo del caos, intentaron cruzar el Mediterráneo en botes endebles. Miles se ahogaron en el intento. Y el petróleo, la verdadera razón de todo esto, volvió a fluir sin interrupciones hacia Occidente, liberado de las demandas nacionalistas de Gaddafi, de sus sueños panafricanistas. Las corporaciones petroleras recuperaron el control total. El dinar de oro murió antes de nacer. Los $150,000 millones de las reservas libias se desvanecieron en la niebla de la guerra. La intervención humanitaria no salvó a Libia, la saqueó y la condenó a una generación de caos. Entonces, ¿cuál es la verdad que no quieren que sepas? Gaddafi era un dictador brutal. Eso es innegable. Cometió crímenes atroces, torturó opositores
y silenció a su pueblo. Pero esa no fue la razón por la que su país fue bombardeado hasta la anarquía. El mundo está lleno de dictadores brutales que mueren pacíficamente en sus camas, siempre y cuando sirvan a los intereses correctos. El pecado capital de Gaddafi fue otro. Intentó la independencia económica real. Su proyecto de un dinar de oro africano, de instituciones financieras libres del control del FMI y el Banco Mundial, no era solo una idea. Era una amenaza existencial para el orden financiero global. Lo aniquilaron no por sus violaciones a los derechos humanos, sino por desafiar el monopolio del poder económico. Esta no es una defensa de un tirano, es una llamada a despertar. Cuando te presenten la próxima intervención humanitaria, pregúntate siempre, ¿quién se beneficia realmente? ¿Qué recursos están en juego? Porque la historia de Libia nos enseña una lección brutal. La soberanía real, en un mundo controlado por unos pocos, se paga con sangre.